Continuamos con la unidad 1, correspondiente a Introducción en Física de Plasmas. Estábamos hablando de la magnetosfera de la Tierra. Aquí podemos ver el arco de choque, que es la primer capa que corresponde a la magnetosfera, que es donde choca justamente el viento solar. Esta flecha representa la dirección del viento solar. Cuando llega al campo magnético terrestre, las líneas de campo se desplazan por el mismo viento solar, generando aquí esta parte que se conoce como el arco de choque. Luego vemos cómo las líneas de campo se deforman con el mismo viento solar. Algunas líneas se extienden hacia atrás y algunas se juntan por acá. En esta zona es donde las líneas se rompen y se reconectan. En ese proceso de reconexión se libera mucha energía. Esa energía se va por las líneas de campo. Justamente la energía se transmite en las partículas que siguen las líneas de campo y que terminan llegando a los polos. Cuando llegan a los polos, las partículas al chocar con los átomos de oxígeno y de nitrógeno emiten, ionizan y excitan estos átomos, emitiendo en el rango visible y formando lo que se conocen como las auroras, que si es en el polo norte las llamamos auroras boreales y si es en el polo sur las llamamos auroras australes. Aquí ustedes pueden ver distintas partes de la magnetosfera, la hoja de plasma, la hoja neutra, la magnetopausa, etc. Y por aquí aparece algo muy interesante que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que se conoce como cinturones de Van Allen, en honor al señor que las descubrió, llamado James Van Allen. Este corresponde a dos cinturones, un cinturón interno aproximadamente entre 700 y 10.000 kilómetros y otro cinturón más externo entre 13.000 y 65.000 kilómetros. Aquí podemos ver más en detalle. Observen, lo que vamos a centrarnos ahora es en los cinturones de Van Allen, estas zonas grises que están aquí. Entonces vemos el cinturón interno representado en rojo y vemos el cinturón externo representado en el color gris. Viendo eso en 3 dimensiones, sería algo como esto que ustedes observan aquí, donde tenemos el cinturón interno rodeando la Tierra en una forma toroidal y el cinturón externo también rodeando la Tierra en una forma toroidal. La importancia de saber bien dónde están los cinturones de Van Allen es principalmente por el tema de la afectación que esto puede ocasionar a los satélites. Principalmente los satélites geoestacionarios se colocan a distancias que los obliga a pasar cerca o por el cinturón de Van Allen. Entonces pueden verse afectados durante ese tránsito. Entonces, por eso es tan relevante conocer las posiciones en las cuales los cinturones de Van Allen se dan. Específicamente el cinturón interno, tenemos el cinturón interno, la zona roja, donde tenemos protones de una energía cerca de 100 megaelectronvolts, o sea, eso serían 100 millones de electronvolts. Los protones que están ahí y los electrones tendrían energías de kiloelectronvolts, es decir, de miles de electronvolts. Esto quiere decir que en el cinturón interno, representado en rojo,
tenemos partículas donde los protones son los más energéticos y los electrones son menos energéticos. Permítame un instante. Entonces, en el caso del cinturón externo, ahí tenemos que los electrones son los más energéticos con energías de 0.1 a 10 megaelectronvolts. En el caso de estos cinturones más externos, las partículas más energéticas son los electrones principalmente. Los iones son sobre todo iones del átomo oxígeno, para que lo tengan presente. Y eso me lleva entonces a mencionar el origen, hasta lo que se tiene investigado a la fecha, de los cinturones de Van Allen. Es el mismo viento solar, principalmente la llegada del viento solar, la que da origen a que en esas regiones se acumulen partículas cargadas, dando origen a los cinturones de Van Allen. También se considera que una parte de su origen se debe a los mismos rayos cósmicos que llegan a la Tierra y que dan origen a ionización y excitación de partículas, contribuyendo a las partículas cargadas que están ahí. Pero se considera que el origen sobre todo es por los rayos cósmicos. Insisto, es muy importante tener presente la existencia de los cinturones de Van Allen, principalmente por temas del posicionamiento de satélites y cómo estos pueden afectar a los satélites, porque estamos hablando de partículas a altas velocidades que van a chocar con el satélite como tal. Siguiendo más hacia la Tierra, cada vez acercándonos mucho más, encontramos, como les mencionaba, las auroras boreales. Recordarán ustedes, me voy a devolver un instante, que las líneas de campo por el viento solar se juntan en la parte oscura de la Tierra, se reconectan y en ese proceso de reconexión se libera una gran cantidad de energía que la llevan las partículas cargadas hacia los polos. Y entonces cuando llegan a los polos chocan con los átomos de oxígeno y de nitrógeno, excitándolos o ionizándolos y dando origen a que emitan luz. Eso es lo que nos lleva al origen de estas luces que vemos. Por ejemplo, esta, si no me equivoco, es en el polo sur. Observen esto, lo que llamamos una aurora austral, si es el caso del polo sur. ¿Qué características tiene? Bueno, una cosa muy importante. Sí, Luis Martínez, pregunta. Sí, profe, es que me surge la duda de si estas bandas también se encuentran presentes en otros astros, al menos digamos cercanos a nivel del sistema, qué sé yo, si en Marte, Venus, o es algo propio de la Tierra. Sí, se han visto auroras en otros planetas. Entonces, sí es algo que se puede dar en otros planetas. Lo necesario para ello es que el planeta tenga campo magnético, y el proceso que vimos ahora con que las líneas se retuerzan y se rompan y se reconecten, ya daría origen a que se origine esto en los polos. Entonces sí, y le puedo decir que sí se han observado auroras en otros planetas. Entonces no es un fenómeno único de la Tierra. Ok, gracias, profe. ¿Sí? Que tengan presente el siguiente detalle que puede ser interesante. El color verde y marrón que se podría ver en las auroras boreales lo originan los átomos de oxígeno. Entonces ustedes ven aquí en este caso un color verde. Este color verde se debe principalmente al oxígeno presente ahí. Como ustedes saben, la atmósfera terrestre lo que más tiene es nitrógeno y oxígeno.
Entonces, este color verde se debe principalmente a eso. Luego tenemos, si vemos un color azul o un color violeta, es debido al nitrógeno. Los invito a que luego busquen videos en YouTube sobre auroras. Van a ver que hay auroras con esos colores violetas, azules, entonces es debido justamente al nitrógeno. Existe lo que se llama el pronóstico de auroras. Existe un sitio web, también si usted tiene interés, puede buscarlo, sobre todo si en algún momento tiene la oportunidad de ir a regiones como Canadá o Noruega o Rusia, pues sería importante que busquen el pronóstico de auroras boreales, en este caso, para que aprovechen la oportunidad de ver si pueden ver una. Entonces, que sepan que existe un sitio donde usted puede ver el pronóstico de auroras. Algunos detalles interesantes de mencionar. Por ejemplo, una de las eyecciones de masa coronal, que es lo que veíamos en otra clase que se llama CME, eyecciones de masa coronal, golpeó la Tierra el 30 de octubre del 2003. Fue tan intensa que una cosa que produjo fue extender la zona de auroras. Entenderíamos que las auroras suelen darse en regiones como en los países escandinavos, por ejemplo. Observen por aquí en el mapa Dinamarca, luego aparece Noruega, Suecia, etc. Sería de esperar ver las auroras en esas regiones. Sin embargo, esta eyección de masa coronal llevó a que se vieran auroras en esta latitud, entre Alemania y Suiza, en lo que se conoce como el lago de Constanza. Vean que fue bastante abajo en relación a la cercanía al Ecuador, cerca de 47 grados de latitud, 47 grados de latitud, eso es bastante abajo, bastante cerca del Ecuador como tal, ¿no? Entonces, cuando tenemos una eyección de masa coronal, una expulsión de plasma desde el Sol muy intenso, eso puede hacer, y eso hace más bien, que la zona de auroras, la zona donde se hace visible una aurora, baje en latitud, ¿verdad? Y entonces lleva a que se pueda ver en otras regiones. Si vemos el histórico de esto, por ejemplo, entre 1859 y 1958, observen aquí las latitudes donde se llegó a observar auroras, lográndose la más baja en 19 grados de latitud. Recuerden ustedes que Costa Rica está aproximadamente a 10 grados de latitud. Bueno, esta se logró ver a 19 grados de latitud. 19 grados de latitud es, si no me equivoco, por ejemplo, República Dominicana. Entonces, imagínense ustedes estar en una playa ahí en Punta Cana, en República Dominicana, y que se venga una eyección de masa coronal sumamente intensa, y usted ahí disfrutando de una noche en la playa con una buena cervecita y a la vez ve una aurora boreal, ¿verdad? Claro, por un lado usted se puede alegrar de estar viendo ese espectáculo, pero por otro lado debería de preocuparse, porque si la zona de aurora se extendió hasta 19 grados, es porque la eyección de masa coronal fue muy intensa, ¿verdad? Muy intensa. Y como sabemos, esa gran cantidad de partículas cargadas cuando llegan a la Tierra generan interferencias, inducen corrientes que pueden afectar las líneas de alta tensión. Entonces aquí tienen como un histórico en 1909, 30 grados de latitud, de igual manera en 1921, en 1938, en 1958,
quizás el más reciente en cuanto a que la zona de aurora bajara suficiente, 28 grados de latitud. Eso es verdaderamente un valor bajo, verdaderamente un valor bajo. Pero entonces, el que debemos recordar sobre todo es el de 4 de febrero de 1872, donde llegó a 19 grados de latitud. La fuente de estos datos es este artículo. Ustedes lo tienen en la carpeta de la presentación de la unidad 1. Ahí está este artículo. Si usted quiere leerse y tener un poquito más información sobre el evento de 1870, puede leer este artículo para enterarse más. Muy bien, entonces ya llegamos a... Sí. Una pregunta. Son dos preguntas. La primera sería si estas inyecciones que causaron que llegaran hasta esas latitudes también son predecibles. Y la segunda, bueno, es que soy un poco ignorante en este tema, pero cuando se forman las auroras boreales, entonces está en el rango de luz visible. Pero durante el día o durante la noche se pueden apreciar igual. Es que la verdad este tema sí no sé mucho. Sí, la primera pregunta es si era predecible. Bueno, en realidad las eyecciones de masa coronal, lo que uno puede saber con precisión es el momento en el que se dan, pero esto para las personas que investigan el Sol, ¿verdad? Y que tienen los instrumentos constantemente explorando el Sol, ¿verdad? Ellos se van a dar cuenta en qué momento sucede una eyección de masa coronal y sabrán que 18 horas, 24 horas o más después, eso va a llegar a la Tierra. Entonces, si hablamos de predecir, yo diría que eso es lo más que podemos saber. El poder tener información con 18 horas o 24 horas antes de que el plasma llegue a la Tierra y poder de alguna manera prepararse. Respecto a si se pueden ver de día, la aurora puede formarse en la zona visible, claro que sí. Lo que pasa es que no la vamos a poder ver por la gran cantidad de luz del sol, que no nos permite ver la intensidad luminosa que está emitiendo el oxígeno y el hidrógeno, ¿verdad? Probablemente se vuelva sumamente difícil poder verlo. Entonces, muchas gracias. Con mucho gusto. Seguimos hacia la Tierra. Vamos a centrarnos ahora en una capa de la atmósfera que tiene la característica de que absorbe los rayos ultravioleta que vienen del Sol. A esa zona que absorbe los rayos ultravioleta que vienen del Sol se le llama ionosfera. La ionosfera tiene distintas capas. Esas capas dependen de si estamos de día o estamos de noche. En el caso de que sea de día, la ionosfera tiene lo que se llama la región D, inclusive tiene una región E por aquí y una región F que se puede dividir en dos bandas, la F1 y la F2. Pero en el lado de noche, esas bandas cambian y obtenemos la región E y la región F, ya como una sola. Pero durante el día vean que la región F se bifurca en dos y tenemos la región D y la región E. Inclusive las altitudes a las que suceden las regiones cambian en función de que sea de noche o de día. ¿Por qué se debe eso? Bueno, claramente en el lado del día está incidiendo toda la radiación proveniente del Sol. Entonces los procesos de ionización y de recombinación se pueden dar en forma más intensa en diferentes capas, ¿verdad? En el lado oscuro ya no está incidiendo tanta radiación, entonces dominan los procesos de recombinación. Por lo tanto, las regiones que antes estaban ya se recombinan y desaparecen y se estrechan en unas pocas bandas, en unas regiones donde
el aire, por decirlo así en términos generales, se mantiene todavía ionizado, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver más adelante, pero lo menciono desde ya, la capa E está entre 90 y 120 kilómetros de altitud y como les decía, está o se forma por fotoionización del oxígeno molecular, es decir, cuando llega la radiación, esos fotones arrancan electrones en la molécula de oxígeno y entonces la molécula se ioniza, ¿verdad? También esa capa se puede generar por la incidencia de rayos X provenientes del espacio, ¿verdad? Del Sol mismo. Aquí estamos observando las distintas capas de la atmósfera. Está la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Pero aquí logramos ver la ionosfera. Observen que la ionosfera viene desde 500 kilómetros o más hasta unos 90 kilómetros aproximadamente. Es toda esta franja blanca que está aquí, corresponde a la ionosfera. Aprovechando la figura, ustedes pueden ver aquí esta imagen en función de la temperatura. Si usted en algún momento se preguntaba cómo es la temperatura en las distintas capas de la Tierra, aquí usted puede observar en la troposfera la temperatura cae por debajo del cero, en la estratosfera también cae por debajo del cero, en la mesósfera también la temperatura cae más por debajo de cero, pero ya después de 100 kilómetros o más, la temperatura empieza a crecer por encima del cero. Vean que aquí ya tendríamos 500 grados, aquí tendríamos 1000 grados, 1500 grados para una altitud de unos 300 kilómetros. Esta línea roja es sobre todo cuando el Sol está muy activo y esta línea naranja es como un valor promedio para el caso del Sol. Si se preguntan dónde está la principal concentración de ozono en la atmósfera, está en la estratosfera. Aquí observen la capa, estamos hablando de unos 15 a 40 kilómetros de altitud. Ahí es donde se concentra el ozono. Y aquí observen que empieza la ionosfera a partir de unos 85, 90 kilómetros. Como observan aquí, 500 kilómetros todavía tenemos la ionosfera. Aquí empieza Profe, una pregunta. Sí. Ahora que menciona donde se acumula la mayor cantidad de ozono, ahí también estaría entonces lo que es la capa de ozono. Sí, esa es la capa de ozono. Ok. La capa de ozono, sí. Exacto. Okay, gracias. Aquí pueden ver, para que se hagan una idea, la relación de tamaño del monte Everest. El monte Everest estaría aquí, en este puntito. Las nubes estarían por aquí, en la troposfera. Por aquí estarían las nubes, aquí ven las montañas y aquí corresponde la altura del monte Everest como tal. Entonces, de nuevo, aquí podemos ver troposfera entre 0 y 12 kilómetros. Ahí tendríamos las montañas, las nubes. La estratosfera entre 12 y 45 kilómetros. La mesósfera entre 45 y 85 kilómetros. La termósfera entre 85 y 500 kilómetros. Y la exósfera más de 500 kilómetros. No mencioné que las auroras boreales se originan principalmente entre la termósfera y la exósfera. Las auroras boreales se generan aproximadamente por arriba de los 100 kilómetros, para que lo tengan presente. Si hablamos de la ionosfera, entonces tendríamos la capa D entre 50 y 90 kilómetros, la capa E entre 90 y 120 kilómetros, la capa F entre 120 y 500 kilómetros. Recordemos que esas capas cambian en función de si es de noche o es de día, ¿no? Entonces, pero estos son los valores correspondientes al día para que se hagan una idea. Voy a hablarles
rápidamente de la presencia de iones y de neutros, principalmente de oxígeno. Aquí está el valor de densidad, entonces la densidad crece en esta dirección y aquí tengo la altitud en kilómetros. Esta línea puntiaguda corresponde a átomos de oxígeno presentes que están neutros, no están ionizados. Entonces, observen que a una altitud de 200 kilómetros hay mucho oxígeno atómico que no está ionizado. Pero si nos vamos un poquito más arriba, a unos 250 kilómetros, ya tenemos una densidad de electrones sumamente alta. Y esa densidad de electrones empieza a caer conforme subimos en altitud. Menos densidad de electrones, menos densidad de electrones. Para que se hagan una idea, en la noche este perfil de densidad de electrones se convierte en este perfil que ven aquí, con segmentos discontinuos. Entonces observen cómo en la noche, por haber menos presencia de radiación, hay más procesos de recombinación y la cantidad de electrones presentes en la ionosfera se reduce drásticamente. Si vemos en términos de iones presentes en la atmósfera, en torno a los 100 kilómetros, lo que más vamos a encontrar son iones moleculares de oxígeno y vamos a encontrar el NO+, que se llama nitrosonio. Y conforme subimos en altitud, lo que vamos a empezar a encontrar, aquí lo que tenemos es porcentaje, composición de iones, ¿verdad? Lo que más vamos a encontrar conforme subamos en altitud son átomos de oxígeno, Recuerden que el oxígeno le daba a las auroras ese color verde. Entonces observen que las auroras se forman de 100 kilómetros hacia arriba. Entonces, si tenemos una aurora a unos 200, 250 kilómetros, hay mucha composición de oxígeno iónico, o sea, oxígeno ionizado atómico, porque esto es O+, ya no es molecular, es atómico, oxígeno atómico. Si ya nos vamos a 700 kilómetros, vamos a empezar a encontrar iones de hidrógeno también, además de iones de oxígeno. Observen cómo entre 200 y 800 kilómetros encontramos mucho oxígeno atómico ionizado. Muy bien, entonces teniendo presente todo eso, habiendo hablado de las auroras, ¿verdad? Vemos de nuevo aquí el diagrama de temperatura en función de densidad. Esta es una gráfica que vamos a estar viendo a menudo y que necesitamos estar analizando constantemente. Entonces, como ya hemos hablado de casi todos estos plasmas, pues de nuevo ubiquémoslo, ¿verdad? En primer lugar, tenemos aquí las enanas blancas. Son estrellas remanentes. Después de que una estrella ha explotado, lo que queda es una estrella enana blanca. Vean cómo este es un plasma de muy alta densidad. Porque aquí lo que tenemos es densidad, pero tiene temperaturas relativamente bajas. Entonces es un plasma frío, pero muy, muy denso. Y por aquí tenemos el Sol, que también es un plasma denso, pero no tan denso como una estrella enana blanca, pero sí es mucho más caliente que una enana blanca. Y luego, si bajamos en densidad, encontramos ya el plasma que está en la fotosfera del Sol. Si bajamos más en densidad, vamos a encontrar el plasma que está en la corona del Sol. Recordemos que la corona del Sol está fuera de la superficie del Sol. Y vamos a encontrar la ionosfera. Observen que entre la corona solar y la ionosfera tienen valores de densidad parecidos, pero temperaturas muy, muy diferentes. La corona solar tiene temperaturas de 1 o 2 millones de Kelvin, mientras que la ionosfera, observen, anda en temperaturas muy, muy bajas. Esto está dado en electronvolts, dando la temperatura en términos de unidad de energía, no de
unidad de temperatura riguroso, como sería el Kelvin, ¿verdad? Luego por aquí tenemos el medio interestelar, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Observen, es un plasma poco denso, pero que las temperaturas pueden variar mucho, entre temperaturas un poco más altas a temperaturas más bajas. Y por aquí, como caso extraño, la magnetosfera de un púlsar. Así como la Tierra tiene magnetosfera, pues cualquier otro cuerpo celeste que tenga campo magnético va a tener también una magnetosfera que reacciona a los vientos de partículas cargadas presentes. Entonces, vemos cómo el plasma que se acumula en los púlsar, recordemos que los púlsar son estrellas de neutrones, las estrellas de neutrones son remanentes también de estrellas supergigantes que después de acabarse el combustible explotan y el remanente que queda es lo que se llama una estrella de neutrones. El púlsar tiene la característica de que emite radiación de manera pulsada, de ahí el nombre de púlsar. Entonces alrededor de él hay un campo magnético y constituye también una magnetosfera, pero tiene la característica de que tiene temperaturas sumamente elevadas al punto de que eso es un plasma cuyas partículas se mueven a la velocidad de la luz y por tanto hay que describirlo usando la mecánica relativista. Muy bien, y entonces aquí vamos a aprovechar esta imagen como para diferenciar cosas. Sabemos del plasma en los rayos, sabemos del plasma en las llamas. Observen aquí la posición que ocupa el plasma en las llamas. Es un plasma más denso que el medio interestelar, pero bastante frío, ¿verdad? Y los rayos están por aquí. Son plasmas mucho más densos, casi tan densos como el plasma en la fotosfera, en el Sol, pero son más calientes que la fotosfera en el Sol. En color azul, les adelanto desde ya, corresponden a los plasmas artificiales, que son los plasmas generados por el ser humano. Entonces, el ser humano genera plasmas muy bajos en temperatura, pero también puede generar plasmas de millones de grados, tanto este como este, y puede generar plasmas también muy densos, casi tan densos como el Sol se ha generado a nivel de laboratorio. Por aquí teníamos la nana blanca, que no se distingue la etiqueta por aquí, y por aquí aparece, adelantándoles desde ya, uno de esos plasmas extraños, además del de nana blanca, que lo es, los plasmas en metales. Los plasmas en metales, observen, son plasmas muy densos y muy fríos. Ya hablaremos de ellos brevemente. Entramos a una parte muy interesante, voy a hablar unos minutos más. Tenemos los elves o elfos, son criaturas de la mitología nórdica y germánica. Ustedes sabrán que los físicos hay veces que como no tenemos grandes ideas para ponerle nombre a algo, pues corremos a usar la mitología o alguna cosa, ¿verdad? Entonces, en este caso, algunos plasmas en la Tierra se le ponen nombres correspondientes a criaturas de la mitología nórdica y germánica, los elves. También se le ha puesto nombre a los plasmas que vamos a ver, se les ha llamado sprite, que estos son, ¿cómo le llaman esto? Son como enanitos, ¿verdad? Criaturas de aspecto humanoide del tamaño de un niño que están presentes en el folclore de algunas culturas, por ejemplo el caso de Irlanda, ¿verdad? Entonces esto sería duendes era la palabra que se me había olvidado, los duendes. Y luego tenemos las aureolas, que son como esto que ustedes ven por aquí, ¿verdad? Entonces, aquí esta diapositiva, lo que le estoy diciendo a ustedes son los nombres, el origen de los nombres de plasmas que vamos a ver ahora. En la Tierra, además de las auroras,
además de los rayos, se generan otros plasmas en la atmósfera. Observen, aquí tenemos el nivel de la Tierra. Esto que ven por aquí son las nubes. Aquí tenemos los rayos que están en la troposfera, que es donde están las montañas y las nubes. Pero si nos vamos más arriba, ya después de la estratosfera, mesósfera y termósfera, se originan otros plasmas. Vemos los que se llaman blue jets, aquí que son como chorros de plasma con una parte blancuzca y una parte azul, de ahí el nombre blue jet. Los gigantic jet, que tienen esta forma alargada, que pueden ver aquí. Los cooling for spray, que son estos que ustedes ven aquí. Observen. Y los carrot spray, que parecen una zanahoria. Y luego tenemos por encima de ellos, a alturas de 100 kilómetros, tenemos los elfos. Hablamos de diámetros de 300 kilómetros, un anillo de plasma de cerca de 300 kilómetros con un círculo de 40 a 80 kilómetros. Bueno, si tuviéramos la grandísima oportunidad de ver estos plasmas, los veríamos principalmente durante una rayería y tendría usted que tener la oportunidad de ver por encima de las nubes, en el horizonte, que se den las condiciones que usted pueda ver por encima de las nubes, o sea, que haya rayería y que pueda ver por encima de las nubes, y como vamos a ver en la lección siguiente, en algunos videos vamos a poder ver cómo algunas personas los han grabado y ha sido posible ver estos plasmas que están por encima de las nubes, que están en la estratosfera o en la mesósfera, los spray y los EMS.